secuestrado de su ente separado. Le debo lo que soy a la familia que me entregaron. A ellos los quise igual y aún no cae. A pesar de que no tuviera mi propia sangre, los quise y me ayudaron. Me dieron a quién preguntar, dónde ir y por dónde empezar. Yo no pretendo destapar ni remover el tiempo atrás. Yo solo pido que me diga dónde está. Solo es cuestión de humanidad. Busco los restos de mi padre para que descanse en paz. A la vera de mi madre, para que descanse en paz. A la vera de mi madre. Después de toda una odisea encontré a mi hermana. Me contaron que fue de mi madre y dónde está enterrada. Junto a ella mi lucha seguí. Con el tiempo pude descubrir que mi padre luchó y murió en la guerra civil. Lo cogieron y lo fusilaron en lo alto del cerro, enterrado en fosa común, igual que a los perros. Yo no pretendo destapar ni remover el tiempo atrás. Yo solo pido que me diga dónde está. Solo es cuestión de humanidad. Busco los restos de mi padre para que descanse en paz. A la vera de mi madre, para que descanse en paz. A la vera de mi madre. Les voy a leer un poema sobre lo que hemos conseguido las mujeres. Estaba pensando si leer un poema sobre Agustina, pero los dos poemas que traía ya los he leído en el Barranco y creo que es importante recordar que todavía hay camino por hacer. Es un tributo a todas las mujeres, lo que hemos conseguido. Este poema lo escribí hace años para mi madre. Con mi madre y mis tías me llevo poquitos años, solo en torno a unos 20 años. Y como dice el tango, que 20 años no son nada, sin embargo, en este caso sí fue mucho, 20 años. Y como la oportunidad que hemos tenido las mujeres de mi generación para abajo, no la han tenido la generación de mi madre para atrás. Va por todas las madres y por todas las mujeres. Y al final del poema necesitaría vuestra colaboración, ya sabréis a qué me refiero. La de la mochila azul. Seguro que aquí en el público hay mucha gente que le recuerda algo lo de la mochila azul. Mientras me frotaba los ojos, me cantabas. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones. Luego, acariciabas la cartera como quien acaricia un sueño. Me gustaba girarme justo antes de volver la esquina y ver que estabas allí, en el balcón, con tu eterna sonrisa, viendo cómo iba primero al cole, después al instituto, más adelante a la universidad y por último al trabajo. Me gustaba abrir cajones, siempre fui muy curiosa, y descubrir que escondían los cajones de mis madres, de mis tías. Todos tenían lo mismo: sábanas perfectamente planchadas con preciosos bordados
que hicieron cuando tenían que haber ido a la escuela. Tal vez por eso no quisiste enseñarme a coser, para que no llenara mi vida de sábanas perfectamente bordadas, olvidadas en un cajón, como tus anhelos. Muchas veces te veía cansada, trabajabas demasiado cuidando de todos. ¿En qué puedo ayudar, mamá? Tú estudia, es tu trabajo. Y seguías fregando el suelo, sacándole brillo a mi camino y retirando todos los obstáculos. Sus labores. Eso teníamos que escribir en la ficha del cole. Limpiar la casa, cocinar y coser es la labor exclusiva de una mujer. Tenía que haberte puesto en su sitio, como habría hecho una buena hija, y responder a los cuatro vientos. Mi madre trabaja en todo, es economista, psicóloga, limpiadora, médico, educadora, cocinera, pintora, jardinera, agricultora, enfermera, costurera, fisioterapeuta. Me pregunto si tus silencios te habrán gritado: ¿por qué a mí? ¿Por qué mi época? ¿Por qué necesitaba permiso de mi padre o mi marido para abrir una cuenta bancaria? Y mientras abro el cajón de mi pasado, donde juntas preparamos el ajuar de mi vida, y que está lleno de libretas del cole, dibujos, redacciones, desearía retroceder a tu infancia, esa que nunca tuviste, morderle la lengua a los que callaron la tuya y colgarte una mochila azul a la espalda, tan bonita como la mía, y mientras velo por tus sueños, te cantaría: la de la mochila azul, la de ojitos dormilones. Gracias, mamá, gracias a todas las madres y a todas las mujeres. Buenas noches a todos, a todas. Bienvenidas y bienvenidos a la continuación del acto que la Asociación Feminista El Cusco está haciéndole a las mujeres del Barranco de Biznar. Bueno, algunos de vosotros y vosotras nos habéis acompañado en el barranco. Para las personas que no, pues contaros así muy brevemente lo que ha pasado allí. Pues que ha pasado algo muy bonito. Que bueno, le hemos hecho un homenaje a pie de fosa a las mujeres que están allí. Nos han acompañado también Lucia Socan y Alicia Choy con su música y sus poemas. Y bueno, la verdad es que ha sido un acto, para mí personalmente ha sido un acto muy bonito. Y bueno, esta es la continuación, lo que, bueno, pues hemos invitado a Enriqueta Barranco, a Inés Gámez y a Paco Carrión, pues para que nos cuenten nos hablen sobre su trabajo en cuestión de memoria histórica y sobre todo pues hablar de las mujeres que están allí en la fosa. Antes de eso sí quería contaros un poquito la motivación del evento, ¿no? De por qué la asociación ha montado esto. Y bueno, es básicamente pues porque desde que empezamos a funcionar juntas, que llevaremos muy poquito tiempo, como asociación de mujeres, la Asociación de Biznar es una asociación muy antigua, pero ahora pues hace poco la hemos retomado nosotras pues para hacer lo que tiene que hacer una asociación, que es una herramienta social, ¿no? Y trabajar para el pueblo y sobre todo para las mujeres del pueblo. Pues esto surge en un sentir común de, como he comentado antes en el barranco, hay que hacer algo con las mujeres del barranco, hay que hacer algo con las mujeres del barranco. Y poco a poco, cosas que se le han ido ocurriendo a una, cosas que se le han ido ocurriendo a otra, pues hemos montado esto, que bueno, creo que para mí hoy está siendo un día muy bonito y para mis compañeras también. Así que bueno, darle las gracias a las compañeras de la asociación. Muchas gracias, chicas, que esto ha tenido su trabajo. Darle las gracias al Ayuntamiento de Biznar por su apoyo y su colaboración para que esto sea posible. Quiero hacer un agradecimiento especial a Ana
por su ayuda, su apoyo y su tranquilidad, y agradecer a Jaime por las palabras que se han quedado clavadas allí en la piedra en honor a las mujeres, y a Marisa por todo el apoyo logístico que nos está dando. Y bueno, voy a hablaros brevemente sobre las personas a las que hemos invitado esta noche, para que las conozcáis. Bueno, a dos de ellas ya las conocéis, aunque todavía no hemos dicho el nombre, pero bueno, no somos de protocolo y decidimos hacerlo así. Así que yo os cuento ahora que la chica que nos está acompañando con su música, con su voz y su guitarra, es Alicia Socan. Es cantautora andaluza, activista de la memoria, y comienza su carrera discográfica en 2005, la cual continúa hasta la actualidad, trabajando con poetas como Juan José Tellez y artistas como Juan Pinilla y David Caro. Actualmente compagina su actividad artística con su trabajo en la Universidad de Sevilla. La chica que nos está acompañando con esos poemas tan bonitos es Alicia Choy. Ha publicado diversas obras literarias y es miembro de la Asociación Feminista de Poetas Genealógicas, y se encarga de poner en valor la literatura de las mujeres y recuperar obras de poetas mujeres descatalogadas o que no llegan a publicarse. Y como ponentes contamos con la presencia de Enriqueta Barranco, que por aquí la tengo, perdonad. Enriqueta Barranco Castillo. Su actividad profesional ha estado vinculada al ejercicio de la obstetricia y la ginecología. Ha estudiado y publicado sobre la represión en Granada tras la sublevación militar de 1936 y es autora del libro La tía del abanico, espionaje en Granada, y del libro Agustina González, espirista, teósofa, escritora y política, que es del libro que viene de la vida. Ella viene a hablarnos de la vida de Agustina González. Luego contamos con la intervención de Inés Gámez, que es diseñadora y dibujante de Granada, y que inmediatamente se quedó atrapada por la historia de Agustina González y decidió recoger su voz en La zapatera de las estrellas, obra de la cual viene también a contarnos hoy un poquito. Y por último, contamos con la participación de Francisco Carrión. En la actualidad, el investigador principal del proyecto Barranco de Bizna, lugar de memoria histórica, mediante el convenio de colaboración entre el Ministerio de la Presidencia y Memoria Democrática, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada. Así que bueno, ya vamos a dar paso a las intervenciones, a la intervención de Enriqueta, y bueno, espero que sigáis disfrutando. Muchas gracias. Para este homenaje, pues hemos invitado simbólicamente a Agustina González, no porque ella fuera la más importante de las mujeres que aquí fueron ejecutadas, que lo fueron todas, sino porque ella representa también la otra parte de la historia que aquí en Granada se ha contado solo a medias, y que cuando se ha contado, pues también se ha contado de una manera poco favorecedora para la imagen de las mujeres. Aquí ya la poetisa y la cantautora ha hecho alusión a este tema de las mujeres siempre en una posición no demasiado brillante para el tiempo en el que se desenvolvían sus vidas. Agustina realmente, cuando termina de contar un poco su historia, veremos que se trató de salir de ese patrón que moldeaba a las mujeres de su época. Ya veis que nació en el año 1891, era coetánea de Federico García Lorca, y que por sacar un poco los pies del plato, simplemente por eso, pues fue ejecutada. Aquí veis la casa natal, que aún se conserva, tal y como está por fuera, aunque por dentro no, que es una casa que hace esquina a una placeta que hay aquí en la calle Mesones, que es la placeta de Cauchiles. En este momento, esta casa es un monumento municipal, por fuera no se puede alterar, por dentro sí lo está, y es la sede de una firma comercial. Pero en fin, tenemos el privilegio de al menos saber que en estos balcones, en algún momento de su vida, estuvo visualizando procesiones y otros eventos de lo que acontecían por el centro de Granada en aquella y en esta época. Es la casa número 6
de la calle Mesones. Y desde aquí tengo que reivindicar también que sería una buena idea que las autoridades pues pusieran una placa conmemorativa de que allí nació y allí vivió nuestra protagonista, porque Granada está llena de placas conmemorativas de personas que fueron importantes y que habitaron domicilios que aún se conservan, pero de Agustina hasta el momento pues nadie se ha acordado. Agustina fue una persona bastante difícil de enmarcar según el idearium que las mujeres tenían en aquel tiempo. Las mujeres pues apenas sabían leer y escribir, si firmaban ya era mucho, pero bueno, aquí os presento, ella fue una mujer que se formó además y publicó un libro que fue su primera obra en el año 1915, que se llama Idearium Futurismo y que está escrito con el lenguaje que actualmente se utiliza para los SMS y también para los WhatsApp, por ejemplo. O sea, es un libro que escribió con solo 22 letras del abecedario y que fue duramente criticada porque, bueno, empezaron ya a tratarla de loca y no está incluido entre las antologías literarias de Granada ninguna de sus obras, incluida esta. Pero Agustina tenía una profunda inquietud intelectual y también se sintió necesitada de encontrar un asidero por encima de la existencia terrenal, que de alguna manera también era el refugio que muchas mujeres de aquel momento buscaban para poder ejercer de alguna manera una libertad que la sociedad no le permitía tener. Y entonces en esa manera de refugiarse en otros ideales, pues estaban las mujeres que se metían a religiosas en los diferentes conventos que en Granada había, y en concreto Agustina no optó por la religión como una vía de consolación, sino que se introdujo en las corrientes espirituales que en aquel momento había, que eran el espiritismo y la teosofía. Entonces a mí me llama la atención que muchas veces alguien me ha dicho, sí, la espiritista. Para el tiempo en el que Agustina vivió, el espiritismo era la máxima expresión de intelectualidad. Y de hecho, después el espiritismo dio paso a otra corriente intelectual, que fue el movimiento teosófico, y que aquí se gestó, entre otras cosas, lo que hoy conocemos como Comunidad Económica Europea, que también en el sede de estas nuevas corrientes intelectuales y espirituales, pues se gestaron movimientos como la Cruz Roja, como la Declaración de Derechos Humanos, porque la Declaración de Derechos Humanos, por ejemplo, pues tuvo mucho que ver la esposa de Roosevelt, Elizabeth Roosevelt, y Elizabeth Roosevelt era teósofa. Entonces, el presentar aquí a nuestra autora como participante en estas corrientes de neoespiritualismo no es algo despectivo. Ella participaba de las inquietudes intelectuales y también espirituales que en aquel momento gobernaban el mundo. Otra faceta importante de la vida de Agustina es que es autodidacta, pintó, era pintora, o sea que aparte de escritora pintaba. Y aquí, por ejemplo, pues tuvo la genialidad de pintar lo que había soñado que pasaba con los espíritus después de la muerte. Entonces aquí pues veis una serie de esferas que son cuerpos celestes girando por el espacio y que están aspirando a la perfección, porque los que no alcanzaban la perfección se reencarnaban. Entonces, pues bueno, estos eran los movimientos que en aquel momento dominaban a muchos intelectuales. Algunos de los que, por ejemplo, participaban de estas corrientes filosóficas, pues algunas de las que estáis aquí, podéis que hayáis oído hablar de su obra, como por ejemplo Ramón María del Valle Inclán, Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas Clarín. O sea que era un movimiento en el cual ella de alguna manera participó, pero desde luego de una manera bastante solitaria, porque aquí en Granada
era donde fundamentalmente ella residía. Hubo un momento en el que ella necesitó explicar a la sociedad granadina por qué se movía en este tipo de ideas y en este tipo de pensamientos. Y entonces escribió una obra que se llamó Justificación. Y en esta obra es una especie de autobiografía en la que ella cuenta los diferentes episodios que marcaron su vida. Y hay un episodio muy interesante que llama la atención, creo que después la artista va a contároslo, que es cuando ella decidió experimentar los placeres de la noche en la ciudad de Granada. Esto se lo dejo a Inés, porque Inés lo tiene muy bien explicado en su obra de arte, y ya veréis cómo lo solas que las mujeres se sentían en aquel tiempo, cuando tenían, por ejemplo, que salir a la calle simplemente para saber qué pasaba. Pero bueno, había alguna parte de su vida que le decía que Granada la tenía profundamente amenazada por salirse de las normas imperantes, y entonces llegó a hacerse una propia caricatura que era Los Tres Palacios de Amelia. Y bueno, en realidad ella, al fin y al cabo, se sentía como una extraña en el paraíso. Y aquí en Granada, ser extraño en aquel tiempo no era nada bueno. Había también que reivindicar la memoria de Agustina, porque entre las escasas mujeres que escribieron obras dramáticas en su tiempo, ella escribió dos. Una que no conservamos el guión, que se llamaba Cuando la vida calla, y otra que sí lo conservamos y que se titulaba Los prisioneros del espacio. Esta es una obra maravillosa que yo invito a que, si alguien tiene alguna compañía de teatro y tiene el gusto de representarla, le resultará en este momento de bastante éxito. Pero bueno, Agustina también hubo un momento en el que decidió salir de esa vida que llevaba encerrada dentro de sí, en el que ella propiamente se había catalogado como que estaba loca social, y que al fin y al cabo lo de locura social no era sino una manera de expresar la disconformidad que sentía con la sociedad que le rodeaba, incluida su familia, que la había oprimido desde el primer momento. Y se atrevió a fundar un partido político. Fundó un partido político, en el año 1932 empezó a darle forma, y en el año 1933 se presentó a las elecciones en Granada por su partido, que se llamaba el Partido Entero Humanista. Ella fue la creadora, fue la organizadora y se presentó. Así es que también Agustina merece ser recordada por ser la primera mujer candidata a unas elecciones generales en Granada en el año 1933. Eso simplemente es un hecho simbólico, porque bueno, luego a la hora de obtener votos solo obtuvo 15, porque bueno, en los colegios electorales y en todos lados lo que decían era que estaba loca, y como esa loca, ¿quién la iba a votar? Porque una mujer que no cumplía con las normas establecidas en el momento no podía estar de otra manera nada más que loca, porque las que estaban cuerdas estaban en su casa cosiendo, lavando, planchando, o cuando mucho leyendo, en general, libros religiosos. Así es que, como fundadora del Partido Entero Humanista, ella elaboró su propio reglamento de partido, en el que entraba ya también lo que he comentado antes de la Unión Europea,